En 1997 entrevistaron a Nina Simone, ya más de 60 años. Ella le preguntan: ¿piensa que el estado de las relaciones raciales en los Estados Unidos no tiene esperanza de cambiar? Pienso que no hay esperanza para la mayoría de la población negra, dice Nina Simone. Pienso que los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. No creo que los negros vayan a mejorar de ninguna manera. Pienso que la mayoría de ellos va a morir. Y preguntan: ¿y de qué manera? Y por la violencia, por ser pobres y tratando de sobrevivir. Pienso que los ricos también van a derrumbarse porque la situación económica mundial no tolerará que los Estados Unidos estén en la cima para siempre. Eso decía Nina Simone en 1997. Bueno, muy bien, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M. Estamos escuchando a Nina Simone, Give Me Some, Dame Algo. Ella es una de las dos mujeres rebeldes que hemos elegido esta semana para conversar. La otra es nada menos ni nada más que la politóloga o filósofa. Ella no quería que le dijeran filósofa, Hannah Arendt. Ella es una filósofa o politóloga alemana de ascendencia judía que nació en 1906 y murió en Nueva York en 1975. Entre otros libros famosos, Hannah Arendt escribió Los orígenes del totalitarismo en 1951, La condición humana en 1958, Eichmann en Jerusalén en 1963, Hombres en tiempos sombríos en el año 68, Sobre la violencia en el 70 y La crisis de la República. Ya mismo empezamos en esta máquina de pensar aquí en Radio Uruguay 1050 AM. Como siempre, en controles de esta máquina de emisión está Jorge Pozzi en controles y el flaco Germán está en la puesta a punto. El flaco me hace señas de que ya tenemos en el contacto telefónico con Suiza, con Lugano. Le damos la bienvenida aquí a Facundo Ponce de León. ¿Cómo andás, Facundo? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Acá en plena madrugada, acá son la 1 de la madrugada. La 1 de la madrugada ahí en Lugano, en Suiza. Estamos hablando con este profesor uruguayo, profesor y músico. A ver, déjame leer un poquito tu... periodista y músico, licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía por la Universidad de la República. Facundo Ponce de León es profesor adjunto de Teoría y Práctica de la Argumentación en la Universidad Católica. Bueno, fue conductor del programa Vidas en el Canal 12 y sobre todo te estamos llamando, Facundo, por la mujer de la cual estaba hablando últimamente yo, que era Hannah Arendt. Vos sos especialista, pero ¿por qué? ¿Cuál es el enganche que tuviste con Hannah Arendt? El enganche con Hannah Arendt es, yo estaba tratando de hacer un posgrado en el exterior, en ese momento trabajando en la Universidad Católica, a la cual sigo vinculado, y charlando con alguien que creo que te acompaña en los estudios, que es otro Pablo. Efectivamente. Llegamos... Efectivamente, Facundo, si me das, ya me diste el pie, bueno, vamos a presentarlo. Te di pie. Muy bien, me dio el pie. Pablo da Silveira está con nosotros. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, buenas noches. Y hola, Facu, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Increíble encontrarnos en este contexto. En el éter. La verdad que muy contento, en el éter. Amigos, amigas, les cuento que Pablo Silveira, bueno, entre otras cosas, es director del programa de gobierno de la educación, el OCUDAL, es profesor titular de filosofía política, bueno, tiene cursos a su cargo de filosofía política, de ética de la comunicación, está investigando en filosofía política, filosofía de la educación, básicamente, que es su principal tema, y ética política. Bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, Pablo Silveira, pero bueno, hago las presentaciones y la idea es conversar entre los tres, en principio, sobre esta pensadora Hannah Arendt, que, Facundo, a ver, ¿cuál había sido tu enganche? Vos tenías que hacer un tema, elegir un tema para doctorado. Me imagino que Arendt ha sido muy, pero muy estudiada. ¿Por qué elegirla a ella? Por una razón bastante simple, y es que a mí la pregunta que me surgió para conseguir la beca para el posgrado era la pregunta por el concepto de autoridad. Me vino esta pregunta en mente de qué es en definitiva la autoridad, y
Y Hannah Arendt es de las pocas pensadoras y de los pocos pensadores en la historia de la filosofía que se hizo esta pregunta con tanta precisión en un artículo de ella que está en un libro que se llama Entre el pasado y el futuro, que se preguntó exactamente qué es la autoridad. Si bien es un término que tiene un parecido de familia con muchos términos muy estudiados como son la ley, el poder, la libertad, la pregunta específica por la autoridad aparece relativamente poco en la historia de la filosofía. Para dar una muestra de esto, el clásico diccionario de filosofía de Ferrater Mora, que toda persona que se acercó a la filosofía en algún momento lo tuvo entre sus manos, de 4 tomos, no incluye la palabra autoridad. En los últimos diccionarios de filosofía que salieron en idioma español tampoco está. Y dentro de lo mucho que es estudiada Arendt, el concepto de autoridad tampoco ha sido muy estudiado. Entonces me zambullí en él y bueno, y todavía sigo nadando. De alguna forma, digo, viéndolo muy de afuera, el principal o uno de los principales libros son los orígenes del totalitarismo de Arendt. Uno se imagina que entre estos orígenes está el tema de la autoridad, ¿o no? Sí, en los orígenes del totalitarismo aparece en el capítulo 3, que se llama Totalitarismo, porque es un libro que son 3 libros. El primero se llama Antisemitismo, el segundo Imperialismo y el tercero Totalitarismo. Y ahí sobre el final hace una referencia a la autoridad de 3 o 4 carillas, donde de alguna manera dice la tesis principal que ella sostiene, que yo comparto, y es que, contrariamente a lo que se piensa, el nazismo, el stalinismo, Hitler y Stalin son figuras que prueban que no hay más autoridad, y no son una autoridad excesiva, como muchas veces se suele decir. Son la prueba histórica de que en Occidente la autoridad se esfumó. Y eso, a ver, ¿me lo puede explicar, profesor? La cuestión ahí es que el concepto al que ella hace referencia es un concepto que viene de los romanos de hace 2000 años, que ellos inventan esta palabra que le llamaban auctoritas, y la inventaron justamente para diferenciarla del poder. Inventaron además una institución que fue el Senado, y ellos lo decían, el Senado no tiene poder, tiene autoridad, y la autoridad es la capacidad de dar sentido a una ley, es la capacidad de dar, decían ellos, más que un consejo y menos que una orden. En ese espacio tan extraño que es eso de dar más que un consejo y menos que una orden, entra la noción de autoridad. Tiene que ver también con la persuasión. Ahora le abro la cancha acá para la Silveira. Tiene que ver con la persuasión, con la legitimidad de una opinión. Bueno, el que sabe de este tema es Facundo y no yo, pero ciertamente, digamos, para decirlo por la negativa, lo seguro es que la autoridad no tiene que ver de manera bruta con la capacidad de imponer por la fuerza. La capacidad de imponer existe, pero eso no es la autoridad. La autoridad, para que sea autoridad, necesariamente tiene que tocar algo adentro del otro, de aquel que reconoce la autoridad, y en ese sentido sí tiene que ver con los factores que tú mencionas. Entonces, Facundo, cuando Arendt decía que Stalin o Hitler eran la prueba de que en Occidente se había terminado la autoridad, ¿se referían a la acumulación de poder, digamos, violento? Absolutamente, a la acumulación de poder, a la disolución de la libertad, cosa que también es un factor fundamental de la autoridad, en línea con lo que decía Pablo, de que no se impone nada, se toca algo que el otro reconoce como tal, porque también está toda una discusión sobre si la autoridad es una cualidad de la persona o es algo reconocido en el ámbito público por el otro, con lo cual es el otro el que le da, el que entrega una autoridad, y no uno que la aporta al espacio público. Alrededor de este balance entre una cosa y la otra se encuentra la autoridad. Todo esto está claro que no existía en la Alemania de Hitler ni en la Unión Soviética de Stalin. No había esta capacidad. Claro, y si tengo que traerlo acá violentamente a Uruguay, cuando los militares dan el golpe de Estado en 1973, ante, digamos, el vacío de autoridad, ante la necesidad de un gobierno de mano más dura,
más firme, en realidad lo que estaban demostrando es una crisis grandísima de autoridad. Absolutamente, absolutamente. De hecho, la disolución en el mundo occidental no solo se ve con Hitler y Stalin, sino que también uno podría equipararlo a lo que son todos los movimientos dictatoriales, que no serían en esencia movimientos totalitarios, porque ahí Arendt estaba muy preocupada por hacer una distinción. De hecho, en los orígenes del totalitarismo, ella se pregunta si Franco podría estar dentro de lo que es un movimiento totalitario o habría que llamarlo más bien una dictadura. La diferencia es que en la dictadura, más allá de que no hay autoridad, sigue habiendo ciertas rendijas de, digamos, de oposición, tapada, escondida, clandestina, pero una cosa que, según ella, quedaba absolutamente vedada en los regímenes totalitarios, básicamente por el funcionamiento de las cúpulas, porque en una dictadura, al menos la cúpula no tiene una desconfianza total entre ella, mientras que en los movimientos totalitarios, y en esto ella hace mucho hincapié en lo que fue Stalin, desconfías de todos, hay un nivel de desconfianza absoluto constantemente, y todos son espías de todos. Aquí yo leo en un texto que tengo, dice: una conclusión brillante de Arendt es que analiza la naturaleza del aislamiento y la soledad como precondiciones para la dominación. Sí, y una de las cosas que te lleva a ese aislamiento y la soledad es cuando todos son enemigos de todos. Y en este sentido, una película que salió hace pocos años que se llamaba La vida de los otros, sí, lo muestra formidablemente, toda esta cuestión donde tú en realidad informás sobre lo que hace tu pareja informa sobre lo que haces tú, y el vecino informa sobre lo que hacen ustedes dos, pero también el oficial de lo que hace el teniente de lo que hace el general, y entras en un régimen donde lo que conseguís es el aislamiento de la persona. Es como 1984 también de Orwell, ¿no? Estoy pensando. Exactamente. Donde hay una vigilancia constante y no hay forma de estar solo, aunque está todo el mundo aislado, está separado, desconfiando del al lado. Y eso, disculpen los dos la pregunta, dicen que no ocurrió en Uruguay, o no llegó a ese extremo. Facu, meto una baza. A ver, creo que hay que diferenciar algunas cosas. Hay que diferenciar totalitarismo de autoritarismo. Sin duda, la dictadura uruguaya fue un periodo autoritario, fue un gobierno autoritario. No fue un gobierno totalitario si utilizamos las categorías que Arendt y otros utilizan para hacer la distinción. Básicamente, un criterio claro para saber cuándo se pasó de uno a otro es si la dominación se mete o no en la vida privada de la gente. Un gobierno autoritario es un gobierno donde uno no puede salir a la calle a manifestarse, donde no puede escribir en la prensa. O reunirse más de 3 personas, esa es la famosa, hay que pedir permiso a la comisaría. Exactamente, pero en el living de la casa de uno, uno sigue siendo dueño de su vida y en una reunión de amigos puede hablar con cierta libertad. El totalitarismo impide eso. El totalitarismo lo politiza todo, le da un significado político a todo, y aún lo que pasa en la vida privada de la gente se vuelve un tema a ser controlado. Pensemos que en la Unión Soviética de Stalin había por todas partes monumentos a un niño que había denunciado a sus propios padres por ser opositores al régimen, y los padres, por supuesto, habían terminado en Siberia, y ese niño había sido convertido en un héroe. O lo mismo pasaba en algunos casos en el régimen hitleriano, o el hecho de tener un amigo judío, por ejemplo, en el régimen hitleriano, un episodio totalmente de la vida privada de la gente, se convertía en un hecho con significado político. La manera en que se educa a los hijos, aún en el interior del hogar, se convierte en un hecho de significado político. Y caemos en el totalitarismo cuando se rompe esa barrera entre lo público y lo privado. Si eso es así, entonces ha habido bastantes pocos regímenes totalitarios en el siglo XX. Sin duda lo fue el nazismo, sin duda lo fue el stalinismo, sin duda lo fue el maoísmo. Se discute acerca de si lo fue el fascismo. Por ejemplo, Umberto Eco tiene algunos textos interesantes donde dice
el fascismo quiso ser totalitario, pero no le dio la nafta. No llegó, fue un autoritarismo prepotente, corrupto, capaz de asesinar cuando era necesario, pero no alcanza eso para digamos, decir que algo no es un totalitarismo no significa elogiarlo. Hay regímenes solamente, por decirlo así, autoritarios que son terribles. El régimen de los Somoza o el franquismo, ¿no? El franquismo, ¿no? Eran todos autoritarismos, pero no totalitarismos. Y ahí, en el caso particular de Hannah Arendt, hay una cosa que yo creo que es uno de los núcleos más valiosos de su pensamiento, que es la importancia que ella le da a la capacidad estructuradora de lo público. Lo público es el lugar donde se construyen alternativas para ese aislamiento o esa soledad que pueden conducir a una crisis total de los valores políticos. Lo público es el lugar donde nos encontramos con los otros. La esfera habla de lo público. Claro, exactamente. Y porque incluso una vida privada vigorosa necesita de un espacio público vigoroso. La vida privada entra a estar amenazada, queda bajo amenaza cuando colapsa ese espacio de lo público. Por eso la idea de la crisis de la República a Hannah Arendt la preocupa tanto. La República etimológica, es decir, la cosa pública. La cosa pública. Necesitamos una cosa pública vigorosa, incluso para poder tener vidas privadas libres y vigorosas. Amigos, Facundo, Pablo aquí, si me esperan vamos a una pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando de Hannah Arendt, y me gustaría hablar de algo que es difícil para un filósofo en el siglo XX, traspasar los umbrales, digamos, de su gueto, ¿no? De su comunidad académica y llegar a la opinión pública o llegar a ser un lugar común. Yo creo que Hannah Arendt lo consiguió cuando acuñó el término la banalidad del mal. Si les parece, después de la pausa hablamos sobre qué es eso, qué es la banalidad del mal, cómo lo explica Hannah Arendt. Continuamos con Pablo da Silveira y Facundo Ponce de León. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El sábado 10 a la hora 14 comenzará la transmisión de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart directamente desde el Metropolitan de Nueva York a través de nuestras emisoras Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado. Los roles principales estarán a cargo de Julia Klaita, Albina Yagi Muratova, Mateusz Polenzani, Nathan Gunn y Hans Peter König. La dirección general estará a cargo del maestro Adam Fischer. Apoya estas transmisiones en el Uruguay la Embajada de Estados Unidos de América, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre en el 10º año de estas transmisiones. Temporada 2010 de Cinearte del Sodre. El lunes 12 comenzará la temporada de Cinearte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño, 18 de julio 1930. En este ciclo se presentarán obras que motivaron hechos significativos en la historia del cine, como títulos de directores italianos neorrealistas y de la Nouvelle Vague, entre otras. Semanalmente iremos dando a conocer los títulos. Las funciones comenzarán a las 18 y a las 20 horas. Localidades 30 pesos. Entrada libre para socios, espectacular y de Cinemateca. Club El País 2x1. Cuarta edición. Informe Nacional. Cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Transmite CX26 Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, continuamos aquí en la máquina de pensar, nunca mejor dicho. La idea es dar insumos a esta máquina de pensar para ver si logramos moverla. Estamos hablando con Facundo Ponce de León, que está en Lugano, en Suiza, y aquí en estudio está Pablo da Silveira. Los dos se conocen, los dos han trabajado juntos. Somos amigos. Son amigos, y sobre todo en el terreno de la filosofía política, y en el tema de Hannah Arendt. Yo les decía antes de la pausa, les hacía una pregunta muy general, pero tiene que ver con quizás la marca de Hannah Arendt que ha dejado fuera del mundo de la filosofía, y yo creo en el campo del pensamiento occidental, por lo menos a nivel de periodismo, se maneja siempre ese término, la banalidad del mal, para hablar de ese enigma que son los grandes asesinos. No sé, Facundo, ¿querés contarnos en qué consiste la banalidad del mal? Sí, la historia de Eichmann es una historia que a Hannah Arendt la encuentra en Nueva York. Lee en la prensa que en Buenos Aires el Mossad había detenido a Eichmann, encargado, Adolf Eichmann, de la logística del exterminio del pueblo judío. Al enterarse de esto, ella va a un periódico y pide que para ir a cubrir el juicio a Israel, a cambio de enviar las notas. Ella se va para allá, y esas notas que se escribieron después terminaron en un libro, probablemente el libro más polémico que hizo en toda su vida, que le causó enormes dolores de cabeza, que es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. La tesis creo que es relativamente sencilla de resumir, y se equivocan los judíos y las personas que quieren ver en Eichmann a un monstruo. Eichmann no es un monstruo, y eso en realidad es lo más horrendo que ha tenido el nazismo, que ha logrado que personas que no son ningunos monstruos, ningunos diablos, ningunos psicópatas, se encargaran de exterminar un pueblo entero. Básicamente la banalidad del mal refiere a esta capacidad de que una persona sin ningún odio interior evidente se encargue de la logística racional de exterminar una población. Es la idea de que esos grandes asesinos tienen como una mentalidad burocrática, ¿no? Algo así, y que prácticamente su conciencia no se ha movido, porque esos han seguido órdenes. Exactamente. Lo cual, si me permitís un pequeño paréntesis, es otra de las pruebas enormes de la falta de autoridad, porque justamente seguir órdenes de esa manera tan ciega es una prueba de la falta de una autoridad en el sentido genuino que hablábamos en el primer bloque del programa. También quizás tenga que ver con la idea de que los totalitarismos se plantean como una especie de derecho natural, es decir, esta es la nueva moral, y entonces la gente sigue esa moral, y entonces lo que ocurre dentro de eso ¿no es cuestionado? Te paso, Pablo, si querés hacemos una y una, ¿qué te parece? Sí, creo que hay algo de eso. Es verdad que cuando se instalan regímenes de ese tipo, se imponen códigos morales, formas de juicio, formas de razonamiento, que además tienen una inmensa capacidad de naturalizarse, de volverse la manera indiscutida de hacer las cosas, y eso facilita la aparición de figuras como Eichmann. A mí el episodio ese me da pie para mencionar lo que a mí me parece que es el rasgo más notable de Hannah Arendt, por lo menos el rasgo que a mí me hace admirarla más, y es que fue una mujer increíblemente valiente, una mujer con una personalidad brutal, que pensaba con cabeza propia, y que si llegaba a conclusiones que iban a contrapelo de lo que en ese momento era correcto pensar, no se achicaba, planteaba con toda claridad lo que pensaba, y le daba para adelante. Creo que se pueden mencionar algunos ejemplos. Yo me acuerdo, el primer libro que cayó en mis manos de Hannah Arendt, yo era muy joven, fue Sobre la Revolución, que es un libro muy interesante, pero cuya tesis central es que
Se habla mucho de la Revolución Francesa, pero la revolución importante no fue la Revolución Francesa, fue la Revolución estadounidense. Y que lo que realmente instaló nuevas maneras de hacer política, y además lo que fue exitoso en el sentido de inmediatamente conducir a un régimen que estaba fundado en las ideas que habían movido los revolucionarios, fue la Revolución americana, la Revolución estadounidense, mientras que la Revolución Francesa hubo que esperar un siglo, primero el terror jacobino, después Napoleón, después la Restauración, y recién cuando al final los prusianos le dieron una salsa bárbara a los franceses en la guerra franco-prusiana, un siglo después pudo empezar a instalarse una república más o menos inspirada en los ideales de la Revolución Francesa. Bueno, esta es una idea que hoy uno la encuentra en la literatura. Hay mucha gente hoy que trabaja en teoría política, en filosofía política, que sostiene esta idea. Pero en la época en que lo escribió Hannah Arendt, era como una locura. La idea que todo el mundo aceptaba era que la revolución moderna que había cambiado las maneras de hacer política y la manera de pensar las instituciones era la Revolución Francesa. Y esa realmente, sin ninguna clase de temor a ir contracorriente, lanza eso. Luego, otro ejemplo brutal son el libro que tú mencionabas hace un rato, Los orígenes del totalitarismo. En una época en la que era muy fácil criticar al nazismo. Al nazismo. Y no pero tanto era muy difícil criticar a la Unión Soviética, al comunismo y al estalinismo. Esta mujer saca un libro en donde dice que son básicamente la misma cosa. Sí, hubo mucha gente que la criticó, entre otras cosas, porque decía que podía tener distintas presentaciones el totalitarismo, pero aquí ella los igualaba. Sí, ella dice, por supuesto que hay un contenido político explícito totalmente distinto, pero lo que ella dice es la lógica de fondo es muy similar. Bueno, de nuevo, hoy en día mucha gente sostiene esto, hoy en día no hay que ser muy guapo para decir esto, pero cuando ella lo dijo, era una cosa brutal, en plena Guerra Fría, en toda una cuestión donde los intelectuales tenían mucho miedo de decir cualquier cosa que pudiera de algún modo afectar la causa de las ideas progresistas. Aparte hay que aclarar que Arendt siempre se movió en el campo progresista, de izquierda, ¿no? Claro, o sea, estaba exiliada, los alemanes, todo en la parte o sea, tenía que bancarse a sus amigos. Era cualquier cosa menos una pensadora de derecha. Pero ella dice, no, espere un poquitito, yo no voy a ser cómplice de esta barbaridad. Esto que está pasando en la Unión Soviética es una atrocidad perfectamente comparable a lo que pasó en la Alemania nazi, que yo sufrí en carne propia por ser judía. Bueno, insisto, hoy en día cualquier guapo lo dice, cualquiera lo dice, el asunto que había que decirlo en aquella época. Y creo que el tercer ejemplo es esto de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Arendt no solo era una intelectual judía, era una líder de la comunidad judía en Estados Unidos. Cuando termina la guerra, por ejemplo, se crea una comisión cuya tarea es tratar de rescatar obras de arte valiosas que habían sido propiedad de judíos, habían estado en manos de judíos y habían sido robadas por los nazis. Eso incluía una serie de trabajos muy grandes, a catalogar todas esas obras, salir a buscarlas. Bueno, y a la que pusieron al frente de ese operativo fue a Hannah Arendt, que combinaba el hecho de ser una persona judía y una persona extremadamente culta que podía desempeñar muy bien esa tarea. Entonces, a esta mujer, que era un referente de la comunidad judía, en el momento en que Eichmann es capturado y juzgado en Jerusalén, la manda al New Yorker, que era además un medio con una presencia judía fuerte, a ver al gran monstruo, porque realmente era el hombre, como decía Facundo, que había organizado con mucha eficiencia el exterminio de 6 millones de judíos. Y a esta mujer no se le ocurre decir otra cosa que, miren que no es un monstruo, es un hombre como hay muchos. Como usted, como yo. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Arendt en este y en muchos otros puntos, pero algo que yo valoro enormemente es ese coraje intelectual y moral, esa personalidad brutal en este momento en donde tanta gente se pliega con tanta facilidad a lo políticamente correcto y a las 1000 formas del pensamiento único. Ella era una mujer que decía, pensar es pensar con personalidad, es llegar a las conclusiones a las que uno llega y después enfrentar lo que haya que enfrentar. A mí me resulta enormemente admirable por eso y creo que es hay un tercer ejemplo, yo pensé que lo ibas a decir, de este libro, precisamente de Eichmann en Jerusalén. Yo no lo leí, pero leyendo este libro de Virginia Martínez fue lo que más me sorprendió. Ella denuncia, la obra introducía el tema de la responsabilidad
de los consejos judíos en el genocidio. Su Sí, colaboración con los nazis, con los consejos judíos, censando a la población e inventariando los bienes, confeccionando la lista de los futuros deportados y vigilando el cumplimiento de traslado a los campos, había hecho posible la sistematización del exterminio. Esto es muy fuerte, digo yo, no lo conocía directamente, la participación de consejos judíos en eso. Es un tema muy difícil y es un tema en el que se la ha criticado mucho a Arendt. Efectivamente fue así, por lo menos fue así en algunos lugares. Y visto con el diario del lunes, la conclusión a la que llega Arendt es una conclusión a la que se puede llegar. Ahora, vista con el diario del viernes, es un poco más complicado. Hubo muchos líderes de comunidades judías en Europa que pensaron que adoptando una actitud de colaboración en lugar de una actitud de enfrentamiento iban a poder aplacar a los nazis, cosa que obviamente no ocurrió y de hecho hubo algún líder judío que terminó suicidándose cuando vio a dónde había conducido su estrategia. Yo creo que tal vez Arendt sea excesivamente dura en ese juicio. Es verdad que se equivocaron en su estrategia, pero también es verdad que el nazismo era una cosa muy excepcional. Los judíos estaban muy acostumbrados a enfrentar periodos más o menos cíclicos de pogroms, de intolerancia, pero eso ya era suficientemente horrible, digamos. Pero el nazismo era una monstruosidad de la otro idea de grado. poder pilotear la tormenta que se viene. Ahora, de todas formas, yo lo traigo a colación por la valentía en el año 61 de decirlo, digo, porque nadie lo había dicho o nadie lo había escrito. Yo creo que en esos pasajes ella es un poco dura de más, insisto, creo que está mirando las cosas con el diario del lunes, pero no hay duda de que tuvo una inmensa valentía en plantear el tema. Digamos. Yo creo que hoy existen evaluaciones más ponderadas de lo que fue eso, pero si existen esas evaluaciones es porque el tema se discutió, y si el tema se discutió en buena medida es porque ella lo puso sobre la mesa. ¿Y vos, Facundo, qué pensás? Yo suscribo absolutamente el razonamiento que hizo Pablo, y agregaría un cuarto elemento más que se engancha con lo que decías tú al final de la primera parte, y es a Arendt uno de los temas que le preocupaba, que tiene relación con lo que estamos hablando esta noche, es la relación entre la vida activa y la vida contemplativa. Y ella decía que la historia de la filosofía, de Platón en adelante, había hecho una clara opción por la vida contemplativa, un problema que en la filosofía griega se plantea en primera línea. Platón dice vida contemplativa, Aristóteles, en esto Pablo me puede ser más sutil que yo, pero en Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, se oscila entre las dos posturas, entre la vida activa y la vida contemplativa, pero finalmente lo que ganó en la historia de la filosofía es la vida contemplativa, es decir, el ser humano se realiza plenamente en la contemplación, siendo espectador y no actor de los hechos. Y Arendt, en línea con esta valentía y con este coraje, viene a decir en otro de sus famosos libros, que es La conducción humana, de que donde nos hacemos verdaderamente humanos es en la vida activa, y sobre todo luego de lo que fueron las experiencias del siglo XX, es decir, salir al espacio público a decir lo que haya que decir, pensar sin barreras, como decía ella, sin agarrarse a los andariveles, es una cosa de un enorme coraje, que también hoy se suele decir, diría que hoy es casi un lugar común esto del rol de los intelectuales y salir al espacio público, pero cuando ella lo hacía, además siendo mujer, no nos olvidemos, era una actitud de mucho coraje también, esta de decir, juguémonos en el espacio público. Ella en un momento acá se reproduce una carta a Mary McCarthy de Hannah Arendt, precisamente la que le dice que los problemas causados por lo de Eichmann, hice todo lo que pude para que no se enteraran, comprenderás que no esté con ánimos para escribirte. Se habla de su marido, ¿no? Te habrás enterado ya que la Partisan Review, ¿no?, también se volvió en mi contra de muy mala manera, y en términos generales cabe decir que la turba intelectual u otra ha sido movilizada con éxito. Acabo de enterarme, dice Hannah Arendt, que la Liga contra las Difamaciones ha enviado una circular a todos los rabinos para que prediquen en mi contra el día de Año Nuevo.
y dice al final, cuán arriesgado es decir la verdad sobre los hechos sin recurrir a florilegios teóricos o eruditos. Ahí está la Hannah Arendt que iba que muy expresiva en su forma de hablar directamente, ¿no? Este aspecto del asunto, dice Hannah Arendt, me encanta, lo admito, me ha enseñado algunas cosas sobre verdad y política. Invito a los oyentes, hace poco estaba en alemán y ahora se colgó en YouTube con traducción al español una famosa entrevista que le hacen a ella en Alemania, en 1963 creo que se llama que queda la lengua materna. Es una entrevista de Günter Gauss donde ella explica toda esta cuestión de Eichmann. Es muy interesante de verla porque hasta se ve ese coraje, ella está siempre con un cigarrillo encendido y efectivamente le costó problemas hasta el día de hoy. Me contaba un amigo, judío él, que fue a Israel al Museo del Holocausto y que a la salida del museo hay una pared con todas las figuras judías, digamos, que se opusieron al nazismo, que pelearon por el pueblo judío, y no está Hannah Arendt, que no deja de ser muy sorprendente, porque así como contaba Pablo esto de los cuadros, cuando ella estaba exiliada en Francia, participó en el movimiento sionista, en el tema de enviar judíos a la zona de Palestina, pero le costó mucho en vida y creo que le sigue costando mucho en muerte esta polémica de Eichmann. De todas formas, digo, por lo que yo leí, que quizá no era tan claro, ella tuvo después una militancia antisionista, ¿no? Fue muy crítica del sionismo, ¿no? Ajá. Sí, ella se separa del sionismo. No sé si te doy la palabra, Pablo, o... No, adelante. Ella se separa del sionismo porque lo interpretó en un contexto muy particular de la década del 30 al 50 de Europa, y después se abrió porque ella en esta entrevista que les contaba, ella dice, yo en realidad nunca fui sionista. Lo que pasa que en ese momento nosotros teníamos que defendernos como pueblo, porque yo naturalmente pertenecía al pueblo judío, y en ese momento consideré que lo que era más valioso era luchar por ello. Y después se desentendió con el mismo coraje porque sus razonamientos le llevaron a ver de que el sionismo, terminada la guerra y con otros problemas, no era la mejor opción. Aún así defendía la formación del ejército israelí, tiene una cosa que es muy peculiar, que tiene que ver con esto del coraje, y es la dificultad enorme de encasillarla. Creo que es uno de los motivos por los cuales se estudia tanto y de tantos lados. Decías que era progresista, pero hay textos donde uno lo duda y seguro no es de derecha tampoco. Hay en un libro que editó Manuel Cruz, hay un último capítulo que se llama Arendt sobre Arendt, que es una discusión de ella con 5 académicos, que hay uno que no me recuerdo el nombre, que se calienta y le dice, pero al final usted ¿qué es? ¿Es de derechas, de izquierdas, progresista, es conservadora? Ya necesitando ponerla en algún lugar, y ella dice, no lo sé y no me importa. Yo creo que es verdad, creo que el adjetivo que más le cabe es que es inclasificable. Bueno, o quizás como aquello de lo que decía Unamuno, ¿no? Que lo mejor es ser discutible. Sí, ¿no? De decir cosas discutibles, ¿no? Pero es verdad, pero no es que lo hiciera simplemente por el procedimiento de ver cuál era la opinión predominante y tirarse contra ella. Hay no solo una lógica interna en todos sus planteos, sino un fuego muy intenso que uno ve que la anima y que conduce a esa personalidad a reaccionar ante los acontecimientos históricos, ante los debates teóricos, de una manera que es muy propia de ella, y además con esa cosa muy linda que uno no se siente obligado a coincidir con ella para admirarla. Uno la admira por su coraje, por su integridad, por su lucidez. Creo que se exigía a sí misma, se imponía a sí misma un deber de lucidez sangriento. Lo que más le importaba era generar una mirada lúcida sobre las situaciones que enfrentaba. El objeto de opinión que tomaba, digo, el Holocausto es salado, ¿no? Es imponente, ¿no? Que frente a eso, digamos, hay que ponerse a opinar sobre, ¿no? Bueno, lo que más le importaba era eso, y creo que aún en aquellos casos en los que uno dice, acá la vieja se pasó, o está defendiendo un punto de vista que tal vez no es el punto de vista que yo defendería,
en ese contexto, uno no deja de admirarla. Bueno, amigo Facundo, Pablo, después de la pausa continuamos hablando. Facundo, ¿usted aguanta ahí en Suiza? Aguanto. Bueno, después de la pausa Encantado. continuamos con Facundo Ponce de León y con Pablo da Silveira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Sonidos de otoño. Un nuevo concepto en la agenda cultural de Montevideo. De Argentina, Piazzolla por Piazzolla. 6 de abril, Teatro Solís. De Francia, Trio. 20 de abril, Sala Citarrosa. De Irlanda, Celtic Legends. 21 de abril, Cine Teatro Plaza. De España, Diego El Cigala. 22 de abril, Auditorio Adela Reta. De Portugal, María João y Mario Lagiña. 25 de abril, Teatro Solís. Sonidos de otoño. Abril 2010. Entradas en venta por Red UTS. Financia Visa. Realiza Jazz Tour. Presentan Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan Embajadas de España, Francia y Portugal. Es un auspicio cultural de Radiodifusión Nacional Sol. Informe Nacional, primera edición. De lunes a viernes, de 7 a 8, con la conducción de Ricardo La Rosa y Gonzalo Baller. Somos Radio Uruguay. Todas las voces. Un solo país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, continuamos hablando de Hannah Arendt con Facundo Ponce León, desde allá, desde Suiza, y con Pablo Silveira aquí en estudios. Algo que tenía que ver con lo que dijo Pablo da Silveira antes, en el segundo bloque, en el bloque anterior, es la capacidad que tenía esta mujer para discutir, para generar opiniones polémicas. Por ejemplo, esto que planteaba de los consejos judíos, la responsabilidad de los consejos judíos en el genocidio, en el holocausto, ¿no? Facilitando datos a los nazis, etcétera. Eso generó muchas polémicas, y aquí quiero hablar a los dos, les quiero preguntar sobre la capacidad de ella para también retractarse o rectificar opiniones muy duras o muy fuertes. En el caso, ella tuvo una polémica con el famoso escritor Scholem, ¿no? Joseph Scholem. Sí. Pero Gerard. ¿Sí? Gerard Scholem, sí. Gerard Scholem, sí. Que le recriminaba el tema de que a la autora le sobraba frialdad y le faltaba empatía con las víctimas, y que le estaba pidiendo a los judíos del exterminio que una actitud heroica que generalmente los pueblos no la tienen, ¿no? Facundo, y otra cosa que te quiero, a ver, no sé si lo tenés claro, este nombre, Norman Podhoretz le escribe un artículo que llamó A propósito de la perversidad del brío, y donde él dice que Hannah Arendt estigmatizaba a las víctimas sin ver que, enfrentados al genocidio, los judíos habían reaccionado como cualquier otro pueblo. La solución final, el campo y las cámaras de gas, no revelaban nada especial sobre la naturaleza de las víctimas. ¿Por qué la exigencia de que fueran mejores que otros pueblos? Para el autor, para Norman Podhoretz, la perversidad nacía del hecho de que Hannah creyera que la originalidad era la virtud intelectual por excelencia, y que a ella misma la esclavizara su propio pensamiento. Extasiada con la potencia y el brío de sus ideas, quería ser original a toda costa. Esto finalmente parece que a ella la llevó a matizar parte de sus opiniones. Sí, este último que mencionaste yo no lo conozco, con Scholem sí seguí, y hay un punto ahí, creo que Pablo lo dejaba entrever
luego de halagarla, que era que cuando hizo la metáfora del diario del viernes y el diario del lunes, que efectivamente ella puede haber tenido una actitud un poco excesiva contra los judíos. Nunca tuvo un perdón así de decir me equivoqué. Siempre tenía un argumento para seguir manteniendo las tesis principales de sus posiciones, en este y en todos los casos, ¿no? Me acordaba en la pausa de otra actitud de enorme coraje de ella, y perdóname que salga un segundito de esto, pero en Estados Unidos, y esto probablemente Pablo lo sepa mejor porque toca el tema de la educación, específicamente cuando se da la ley de que los negros los niños negros empiecen a ir a las escuelas con los blancos. Ella sacó un artículo que se armó un lío bárbaro que se llama Reflexiones sobre Little Rock, donde ella se pone absolutamente en contra de esta medida de hacer de los niños objeto de este experimento social de empezar a juntarlos con los niños blancos en las escuelas. Digo, lo pongo para poner otro elemento más de lo que era el coraje de ser verdaderamente de ir verdaderamente a contrapelo. Y es un artículo que uno lo lee y se queda pensando de que hay un argumento. Dice, esto es un asunto de los adultos. Ella tenía una preocupación muy fuerte. Esto es un asunto de los adultos. No le pidamos a los niños que resuelvan problemas que son problemas adultos y de adultos. Decirlo hoy también suena que, esto, ¿quién no suscribe una cosa así? Decirlo en ese momento, con todo lo que era el problema del racismo negros y blancos en Estados Unidos, había que tener coraje. A veces no solo cuestionar el discurso, sino hasta el sentido del discurso, ¿no? Imperante. Sí. En el caso que menciona Facundo, más bien son hechos, ¿no? El episodio es cuando el gobierno federal de Estados Unidos decide, más bien la justicia, decide poner fin a la práctica de escuelas segregadas. Es decir, en el sur de Estados Unidos había escuelas en donde solo iban blancos y escuelas donde solo iban negros. De hecho, sigue habiendo muchas escuelas así, pero ahora es no porque las normas lo establezcan, sino por razones de distribución de la población en la geografía. Y entonces se inicia la práctica del transporte en ómnibus de niños que están en los barrios negros para que empiecen a estudiar en las escuelas de clara predominancia blanca. El primer lugar donde se arma lío con esto es Little Rock, que es una ciudad de Arkansas. De hecho es donde se halló Clinton muchos años después. Y claro, una situación, digamos, si uno mira la causa, es difícil no estar de acuerdo con ella. Queremos defender la causa de los negros, queremos terminar con la segregación en las escuelas, queremos escuelas integradas. Pero lo que hacía Arendt, y que es una cosa no muy frecuente en intelectuales de ese vuelo, de ese vuelo como ella, es mirar la materialidad de la cosa. Y la materialidad de la cosa es que agarraban a unos chiquilines negros, los metían arriba de un ómnibus, los hacían viajar un montón de tiempo, todos los días, y cuando llegaban, enfrentaban las manifestaciones de los padres racistas blancos que no querían que los chicos negros entraran a esas escuelas, los policías con perros que mantenían a esos padres que manifestaban lejos, los chicos blancos que recibían a los chicos negros con una hostilidad espantosa. Entonces el punto de Arendt es, esperen un poquito, para sentirnos bien nosotros con que estamos luchando contra el racismo, estamos mandando al sacrificio a estos chiquilines. A los individuos, se estaba pensando en los individuos. ¿Quién dejaría que su hijo estuviera enfrentado a esa ordalía cotidiana para sentirnos bien porque estamos luchando contra el racismo? Y era efectivamente, como dice Facundo, frente a una causa que, bueno, si uno la mira en lo abstracto, ¿quién va a oponerse? Ella decía, no, esto hay que mirarlo en lo concreto y en cómo impacta esto sobre la vida de los individuos, y no es así como tenemos que librar esta batalla. Sí, empieza el artículo diciendo, si yo fuese una madre negra y tengo que llevar a mi hijo a la escuela, no lo llevo. Y hay en la edición, este artículo está en un libro que se llama Responsabilidad y Juicio. Antes de comenzar el artículo hay una foto de un niño negro entrando a la escuela rodeado de esto que acaba de describir Pablo, que es una foto verdaderamente impactante porque se ve en la fotografía esa hostilidad que ella analiza en el artículo, ¿no?
Eso tiene que ver con el gobierno de la educación también, ¿no? La Silveira. Tiene que ver, como no. Muy frecuentemente las decisiones que tomamos los adultos en materia educativa terminan generando costos que los pagan los chicos y con mucha frecuencia los chicos de los sectores menos favorecidos. Sí, y a veces también con el costo individual, ¿no? Porque se habla de educación y uno tiende a pensar en cientos de miles de personas, pero cada una es una persona que puede estar sufriendo, ¿no? Correcto, así es. Bueno, les quiero leer al final una frase de esta mujer, de Hannah Arendt, en que en carta a Skolem le explicaba, revisaba los conceptos de banalidad del mal y explicaba: actualmente mi idea es que el mal no es jamás radical, es solamente extremo. No tiene profundidad ni dimensión demoníaca. Puede invadirlo todo, asolar el mundo entero precisamente porque se propaga como los hongos. Desafía al pensamiento porque, como lo he dicho, el pensamiento intenta alcanzar la profundidad, intenta tocar las raíces, y desde el momento que el pensamiento se ocupa del mal, se frustra porque allí no encuentra nada. Esa es la banalidad. Solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. Es una afirmación típicamente de Arendt y creo que refleja algo que era muy típico de ella, y es la idea de que necesitamos un pensamiento constantemente vigilante y necesitamos someter todo a examen. Aquella idea que estableció Sócrates hace 2500 años de la vida examinada. Necesitamos una vida examinada, necesitamos un pensamiento que actúe como centinela de nuestras peores tendencias o simplemente de nuestras caídas y de nuestras dejadeces, porque los seres humanos tenemos adentro muchas cosas oscuras y muchas derivas que pueden llevarnos muy mal y necesitamos del pensamiento para enfrentar eso. Es verdad, se le ha acusado muchas veces, tú mencionabas eso. Arendt no creía mucho en la emoción como un mecanismo para ponernos a salvo de nuestras peores caídas. Creía mucho más en un pensamiento que actuara como centinela. Y en esta misma línea, creo que una de sus advertencias principales, ya saliendo de lo que puede ser el horror del nazismo, o el horror del estalinismo, o el horror de las dictaduras, el mundo funcionando con democracias relativamente sanas, igual genera una actitud donde esta actitud vigilante está constantemente en jaque, que es su tesis principal de la condición humana. Un consumo que ella empezó a ver, no al grado que lo terminamos viendo nosotros, lo que es la sociedad de consumo, sociedad de masas, que también analizó, pero también ese mundo donde no necesariamente hay un dictador ni un autoritario, nos lleva a un pensamiento no vigilante. Entonces, creo que también vale esta afirmación para momentos que no son de tanta oscuridad como pueden haber sido la primera mitad del siglo XX, y vale mucho para el mundo actual también, ¿no? Y creo que es justo el término de Pablo de pensamiento vigilante, es efectivamente eso. Y vivimos en una lógica que nos va sacando de eso, que nos trata de poner en una actitud de confort donde se hace difícil esa vigilancia. Y sobre todo, digo, también pensando en el tema del aislamiento o la poca sociabilización y la soledad, estoy pensando ahora en todo el desarrollo de Internet, de los medios, ¿no? que lleva a una especie de aislamiento y a un embotamiento de ese sentido crítico. Estás abriendo un tema que merece una discusión larga. Otro programa. Yo no creo, francamente, que la amenaza de Internet sea el aislamiento. Más bien creo que Internet es la tumba de toda una sociología que empezó ya por los años 50, del aislamiento en las grandes ciudades, la soledad en la multitud y todo lo demás. Yo creo que más bien, en todo caso, el riesgo de Internet es la hipervinculación y la trivialización de la comunicación. Pero me parece que de manera, en fin, es todo otro tema, pero me parece que de manera general, si Internet cambia nuestra cultura, es justamente porque hasta hoy, casi todos nuestros problemas estaban asociados a la escasez.
los problemas que genera Internet están asociados a la abundancia. Eso es una naturaleza totalmente nueva de problemas que tenemos que aprender a tratar. Pero igual el tema del sentido crítico o el de la orientación crítica o del pensamiento crítico, puede ser que se debilite y no se fortalezca con eso. Bueno, en ese terreno Internet puede tener cosas a favor o en contra, claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es el tema de la soledad y del aislamiento. Me parece que Internet realmente nos hace dar vuelta a la página en esa materia, no para decir que no tenemos más problemas, sino simplemente para enfrentarnos a problemas de un nuevo tipo. Usted, Ponce de León, ¿cómo lo ve? A ver. Comparto. Creo que puede sonar a lugar común, pero a mí en lo personal me resulta más riesgoso lo que puede ser la televisión que lo que puede ser Internet. Creo que, claro, se vinculado. Que comparto. Hace poco recibí por correo electrónico, justamente a través de Internet, esos PowerPoint que te envían a veces, y era uno que recordaba digamos, todos los pronósticos sombríos del inicio del boom de Internet, fines de la década del 90, que decía personas aisladas, sin sentimientos y absolutamente egoístas, individualistas, y a medida que avanzabas en las diapositivas te empezaba a mostrar cómo eso terminó siendo